Es un gusto saludarlos, apreciados hermanos. A la familia Castillo Nufio Guerra nos corresponde hablar de Jeremías y su libro. De manera resumida, trataremos de desarrollar la vida y los momentos bíblicos en los 52 capítulos. El nombre Jeremías significa Dios exalta o Dios levanta. Él vivió en Jerusalén hace miles de años. Nació en Anatot, a 4 kilómetros al norte de Jerusalén, siglo VII antes de Cristo. Era una época en que el reino de Judá atravesaba un periodo tumultuoso. El pueblo judá de Israel se había olvidado de Dios entregándose a la perversión e idolatría, por lo que Dios puso sus ojos en un niño, a quien preparó por mucho tiempo, para que cuando llegara la juventud advirtiera por medio de profecías a los habitantes de Judá que debían arrepentirse o sufrir las consecuencias de la ira de Dios. Será un relato religioso con momentos de humanidad, valentía, sacrificio y un profundo amor por la verdad, que es Dios Padre. El profeta Jeremías fue seleccionado por Dios antes de su nacimiento para difundir la palabra. El libro se divide en dos partes, la primera de las cuales contiene las profecías que versan sobre Judá y Jerusalén, del capítulo 2 al 45, y la segunda reúne las profecías contra otros pueblos, del capítulo 46 al 51. El primer capítulo narra la vocación del profeta, y el último, el capítulo 52, es un apéndice histórico. Dios empezó a hablar a Jeremías para que se preparara en la misión de profetizar en Judá y le dijo: antes que te formaras en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Y yo le dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mandé. Jeremías capítulo 1, versículo 7. Jeremías, con temor, inseguridad y falta de confianza, no quería asumir esos compromisos que Dios le pedía. En el capítulo 1 y versículo 8 le dijo: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Aún así, le huía y temía asumir el compromiso sin saber qué decir y el temor de enfrentarlos. El Señor reforzó el apoyo diciendo en el capítulo 1 y versículo del 8 al 9, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Por lo tanto, su misión no era sentarse a adorar a Dios, sino a ser intermediario entre Dios y el pueblo, el vocero del Padre, el portador de su palabra. En algunos casos tuvo arrepentimiento, pero escuchaba la voz de Dios y nuevamente se encontraba con la misión. La Biblia dice en el capítulo 1 y versículo 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. No era sencillo lo que tenía que hacer Jeremías. Imagínense, una persona tímida, sin facilidad para hablar en público, sin conocimiento de la palabra de Dios. Su vida y su mensaje se entrelazan con la decadencia espiritual y política de Judá, que estaba al borde del colapso. En el capítulo 1 y versículo 16 dice: y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. ¿Cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto? Así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. Jeremías 2:26. Esas palabras duras, contundentes de Dios reflejan cómo vivían y se comportaban los habitantes de Judá y Jerusalén, y la molestia de Dios que seleccionó a Jeremías para hacer este trabajo de portavoz de las naciones, llevar su palabra y pedir que se arrepintiera. Conviértanse, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy su esposo, y los tomaré 1 de cada ciudad, y 2 de cada familia, y los introduciré en Sión, y les daré pastores según mi corazón, que se apacienten con ciencia y con inteligencia. Jeremías 3, 14 y 15. Dios los llamaba permanentemente para que se arrepintieran, pero en lugar de eso seguían las fornicaciones, la idolatría, los pecados,
Fue por eso que Dios llamó a Jeremías en un momento crítico de la historia de Judá. Jeremías tenía la responsabilidad de proclamar la palabra de Dios y advertir al pueblo sobre las consecuencias de su rebelión y su falta de fidelidad. El capítulo 4, versículo del 1 al 2 dice Jehová: si te volvieras, oh Israel, vuélvete a mí, y si quitas delante de mí tu abominación y no andas de acá para allá, y juras, viva Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán bendecidas en él y en él se gloriarán. Era tanto pecado que Dios expresó en su capítulo 4 y versículo 31, impiedad de ellos, porque oí una voz como de mujer que está al parto, angustiada como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo: ¡ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos! Otro de los mensajes entregados por Jeremías aparece en el capítulo 6, versículo del 5 al 6, lo más claro que dice: levantémonos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios, porque así dijo Jehová de los ejércitos: corten árboles y levanten vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella será llena de violencia. Por más que Jeremías les rogaba que se detuvieran, los habitantes de Judá no lo hacían. En el capítulo 7 y versículo 9 expone: hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, Dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad, y andando tras dioses extraños que no conociste. Por más que Jeremías insistió llevando el mensaje de Dios, los pecadores no hicieron caso. En el capítulo 7, versículo 34, fue una amenaza directa para el pueblo de Judá y Jerusalén, advirtiéndoles que la tierra sería desolada. Arrepiéntanse o perecerán, vuelvan a Dios o enfrentarán solos a los enemigos. A pesar de la situación que vivían esos pueblos y el trabajo encomendado a Jeremías, debemos tener muy presente el capítulo 9 y versículo 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Lo importante es la humildad al reconocimiento a Dios, que será la gloria del hombre. La señal de la vasija rota la encontramos en el capítulo 19, versículo 1 al 15. En el pueblo de Tofet se sacrificaban niños en honor al dios Baal. Dios mandó a Jeremías a advertirles que se detuvieran o llevaría sobre esa ciudad y todas sus vías todo el mal. A pesar de la terquedad, de la inmundicia y pecado en que vivían en Judá y Jerusalén, Dios demostraba su gran amor por ellos. Capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Sin embargo, ellos no temieron a Jehová, desobedecieron y la profecía se cumplió. Cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó la ciudad, se apoderó del territorio y saqueó el templo que Salomón había construido durante 7 años, llevándose a los judaítas como esclavos a Babilonia. El mensaje de Jeremías era que Dios los amaba, pero exigía la obediencia. Sus advertencias no provocaron más que la ira del pueblo. Al final del camino, el libro de Jeremías concluye en su capítulo 33 y versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Trasladando el siglo VI antes de Cristo a la actualidad, a este momento, tenemos que entender sobre todas las cosas que Dios busca en nosotros la adoración en espíritu y verdad, de todo corazón, mente, alma y cuerpo al servicio del Señor. Muchas gracias, hermanos. Estuvieron con ustedes en voces Rolando Antonio Castillo Guerra. Scarlett Adriana Castillo Guerra. Damaris Janilet Guerra de Castillo. Diego Armando Castillo Nufio. Rosa Anita Nufio de Castillo. Rolando Antonio Castillo López.
Dios los bendiga.